amigos ganaderos, bienvenidos a Barranquilla, la puerta de oro de la patria, que hoy se abre hospitalaria para recibir al 35º Congreso Nacional de Ganaderos, el máximo evento gremial de la ganadería colombiana. Como en otros tiempos, y como siempre, bienvenido, presidente Uribe. Para los ganaderos es y seguirá siendo seguirá siendo importante y significativo contar con su presencia y, sobre todo, con la verticalidad y la agudeza de sus posiciones sobre los grandes problemas del país. Una verticalidad y un coraje que no son de extrañar en un ganadero. Como en los tiempos que no pudieron ser, bienvenido, doctor Oscar Iván Zuluaga. Bien sabemos ahora que es usted quien debería haber instalado este Congreso como presidente de los colombianos. Si no se hubiera atravesado las trapisondas de la ambición por el poder con la infiltración criminal de un hacker en su campaña. Bienvenidos, delegados regionales en representación de los ganaderos de todos los rincones de Colombia. Bienvenidos, conferencistas, expositores e invitados especiales. Fedegan y Barranquilla los saludan. Los gremios y la política. En este país de inmensas paradojas, en el que es fácil conversar con terroristas, pero imposible conciliar diferencias con una organización de la sociedad civil como Fedegan, cualquier cosa que se diga o se haga siempre será malinterpretada como oposición política. Pero me arriesgo a ello. La coyuntura del país y su inmediato futuro, así como la persecución a Fedegan, me imponen la obligación moral de advertir de lo que puede suceder cuando, de una parte, el poder de las instituciones se vuelque contra la ciudadanía y de otra, cuando esas instituciones democráticas claudican por buena fe frente a quienes quisieron y no pudieron derrotarlas por las malas, y en ese intento desangraron al país durante medio siglo. Hace 2 años, el presidente Santos visitó sorpresivamente nuestro Congreso, mas no para saludar a los ganaderos colombianos, sino para recordarnos que, abre comillas, los gremios están para tener una comunicación fluida con los gobiernos y para advertirnos que no está para hacer política. Traduzco, el presidente fue a Santa Marta en esa ocasión a decirnos que si los gremios no querían problemas, doctor Fabio Echeverri, tenían que estar de acuerdo con el gobierno. Fue a notificarnos de la adhesión que esperaba frente a las negociaciones de La Habana y también para amonestarnos por nuestra posición que consideraba una indebida intromisión en política. Fue a hacernos una advertencia que hoy entiendo como una amenaza inaceptable sobre las consecuencias de no allanarnos en la relación fluida que nos recomendaba. Una amenaza que terminó cumpliendo. ¿A qué se refería el presidente? ¿Acaso a que los gremios no deben tener una afiliación partidista? Estoy de acuerdo con él. Los gremios no deben de tener una afiliación política, pero sí pueden, y agrego, deberían tener una posición política. En el 2010, Fedegan respaldó la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos. Recuerdo, doctor Rafael Matera, que muy cerca de aquí, en Sabana Larga,
le organizamos una gran reunión de apoyo ganadero y recuerdo también que a nadie le molestó que lo hiciéramos. No estábamos haciendo política partidista, estábamos defendiendo una postura política a la que Fedegan tenía y tiene derecho. Habíamos manifestado entonces públicamente que no apoyaríamos a persona, sino un programa que garantizara, primero, la continuidad de la seguridad democrática y segundo, el compromiso de la recuperación del campo a través de una política de Estado. Por eso apoyamos a Santos y apoyaremos en el futuro a quien encarne esas banderas. Y por eso mismo, amigos ganaderos, no apoyamos su reelección, pues veíamos debilitada la seguridad y la lucha contra el narcotráfico bajo la presión de las negociaciones, mientras se abandonó la recuperación del campo como política de Estado para ser negociada con la FARC. Los medios y el gobierno han banalizado la posición de Fedegan afirmando que los desacuerdos obedecen a algo personal. Pero lo cierto es que no habría diferencia alguna si Fedegan, a través de su presidente, hubiera apoyado las expropiaciones y la extinción de dominio negociadas con la FARC y, en general, las negociaciones de La Habana, vulnerando sus principios y renunciando a sus convicciones. El gobierno quería el apoyo unánime de los gremios, pero encontró la voz disonante de Fedegan, cuestionando con verticalidad y argumentos la claudicación de negociar la producción agropecuaria, la política de tierras y la vida rural, precisamente con quienes habían sembrado terror en el campo, con quienes habían desterrado la inversión pública y privada y con quienes habían declarado a los ganaderos como terratenientes y como objetivo militar de su violencia. De esta diferencia sustancial y siempre, amigos ganaderos, con la FARC en la trastienda, a partir del 2012 se fue pasando de una relación fluida a una de conflicto permanente, a la reinterpretación de las condiciones y la representatividad de Fedegan, a la magnificación mediática de las diferencias, a la exclusión, a la descalificación, a las falsas acusaciones, a las acciones de retaliación, al atropello. ¿De qué no nos han acusado? Pero con la frente en alto y las manos limpias. Yo sí tengo que responder. Desde hace 4 años hemos sido perseguidos por el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y por la Contraloría General de la República. ¿Creen ustedes, amigos ganaderos, que si yo hubiera cometido una sola equivocación, si hubiera tenido un solo resbalón, un solo desliz, estaría hoy ante ustedes como presidente de Fedegan? No, estaría en una cárcel lamentando mi desventura, como otros muchos también están. Sea el momento, por eso, para hacerle, como lo hemos hecho en el día de hoy, un reconocimiento de corazón, de compromiso, a los 349 empleados del Fondo Nacional del Ganado, que perdieron injustamente sus empleos por la persecución del gobierno, pues la pulcritud en el manejo de la parafiscalidad durante 22 años no es solamente causa mía, ni son causa solamente mía los incuestionables resultados en beneficio de miles de ganaderos. Detrás de ellos, de esos resultados, está el trabajo de un equipo de cualidades humanas y profesionales sin tacha. A ellos, mi gratitud y mi aplauso. Así pues, hemos sido víctimas de una persecución sin cuartel,
mas no contra el presidente de Fedegan, sino contra lo que ha representado esa dirigencia gremial durante medio siglo, en defensa de principios fundamentales, como el derecho a la seguridad física y jurídica del ganadero y el derecho a la legítima propiedad de la tierra. El atropello a Fedegan marca un antes y un después en la historia de las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil. Nunca antes un ministro de Estado se había dedicado a destruir un gremio por no plegarse a los designios del gobierno y a promover abiertamente la creación de uno nuevo que sirviera a sus espurios intereses. Tan funesto precedente vulneró el derecho de los gremios a la defensa de sus intereses con independencia frente al gobierno, que fue la razón de su nacimiento en la Edad Media. En Colombia, doctor Fabio Echeverry Correa, usted que fue el decano durante casi 20 años de los gremios en Colombia, y su voz se hizo sentir con el vigor necesario cuando los gobiernos se apartaban de aquello que era saludable para el país y para la sociedad colombiana, completa un siglo de construcción a una respetable institucionalidad gremial. Pero en adelante nadie, doctor James Mesa, nadie podrá sentirse seguro. Montesquieu afirmaba con razón que, abre comillas, una injusticia hecha a uno solo es una amenaza hecha a todos. Ahora, que si Fedegan abandona sus principios para aplaudir la reforma rural de las FARC, si renuncia a la defensa de la legítima propiedad de la tierra, si renuncia a la defensa, si aplaude una jurisdicción que representa una amenaza para el ganadero, si Fedegan olvida a sus muertos y secuestrados, sin reclamar sus derechos de verdad, justicia y reparación, si Fedegan renuncia a su razón de ser, pues poco importa quién es el presidente de Fedegan. Es el camino fácil que recomienda el primer mandatario para una relación fluida con el gobierno. Ese camino de la claudicación con el gobierno mismo ya transitó durante las negociaciones con la FARC. No es el momento, amigos ganaderos, para la consideración detallada de 4 años de persecución oficial contra Fedegan, un tema con espacio propio en la programación del día de mañana, donde me acompañará el presidente de Fedenaga y el presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Además, en esa que va a ser una magnífica oportunidad, estarán con nosotros Juan Lozano, el decano del periodismo Plinio Apuleyo, aquí presente, y lo estará también Óscar Montes. Hoy, sin embargo, quiero detenerme en una pregunta sustantiva. ¿Qué hay detrás del atropello? ¿Qué hay detrás de lo que no dudo en calificar como un complot contra Fedegan? Semejante secuencia de acciones hostiles se puede explicar por la animadversión de unos ministros o de un presidente. Si la directriz vino de arriba, ¿cuáles fueron los móviles? ¿Por qué Fedegan? ¿Qué sucedió para que a partir del 2012 lo que eran desacuerdos normales se convirtiera en un rompimiento total? Porque un gremio respetable, con amplio reconocimiento como ejecutor eficaz de programas de desarrollo ganadero, de un momento a otro se transforma para el gobierno en uno sin representatividad, antidemocrático, miren la democracia ganadera, y enemigo de la paz, opositor, burocrático e ineficaz. Solo encuentro una respuesta. En el 2012 se iniciaron las conversaciones oficiales con la FARC. En el 2012
se abordó como primer punto la discusión de la reforma rural integral. En el 2012, Fedegan se pronunció en contra de que el futuro del campo se resolviera con el grupo narcoterrorista que lo había sembrado de violencia, atraso y dolor durante medio siglo. Durante sus 53 años de historia, Fedegan ha tenido 5 presidentes que podríamos llamar de largo aliento. Usted, doctor Miguel Santamaría Dávila, fue protagonista ejemplar del nacimiento de Fedegan, marcado por 2 circunstancias desencadenantes. Hace 53 años la ganadería se enfrentaba a una reforma agraria expropiatoria, la Ley 135 de 1961, y a usted le correspondió asumir la defensa de la legítima propiedad de la tierra desde la dirigencia gremial. Fueron intensos los debates dentro y fuera del Congreso de la República, y muy grandes las diferencias con el gobierno del presidente Gerard Restrepo, pero nunca tales diferencias se tradujeron en un asomo siquiera de acciones de retaliación del gremio. A tal ejemplar liderazgo, usted le sumó, doctor Santamaría, una década de esfuerzo y realizaciones para convertir la idea de los delegados del Congreso Ganadero de 1963 en una realidad gremial con una representatividad incuestionable. Hace 53 años también la naciente revolución cubana empezaba a replicar su experiencia en nuestro país a partir del adoctrinamiento de reductos campesinos liberales de la violencia política y de la financiación de la lucha armada con recursos de las grandes potencias comunistas. Hace 53 años nacieron las FARC y desde entonces los ganaderos fuimos declarados enemigos de su revolución armada y objetivo militar de su violencia por la única razón de ser propietarios o tenedores de tierras rurales. La violencia a que fueron sometidos desde esa época los ganaderos no tiene nombre, o mejor, tiene miles de nombres de ganaderos, sus hermanos, sus padres, sus hijos, sus sobrinos, asesinados, secuestrados, despojados y extorsionados. Nombres que estaban confinados al recuerdo íntimo de sus familias, pero condenados al olvido en la historia mal contada de la violencia en Colombia. Nombres que hemos rescatado a través de la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, para acabar con el olvido y para reivindicar sus derechos. Doctora Sofía Gaviria, María Fernanda Cabal, mi señora, que fue la que construyó esa iniciativa, con usted ha conversado de las víctimas ganaderas. Sea la oportunidad para que esas víctimas de todas las violencias tengan una expresión cabal. Ahora que estos criminales de la FARC pretenden no reconocer sus fechorías e integrarse a la vida política colombiana sin pagar un día de cárcel. Años después, el gobierno de Betancur, óigase bien, presidente Uribe, negocia con la FARC y logra una ley de amnistía y la firma de acuerdos en 1984. Pero sin entrega de armas y un monumental engaño de la FARC que durante la negociación expidieron su ley 001 de reforma agraria que abolía, abre comillas, todas las propiedades de carácter personal de los latifundistas, cierre comillas. El presidente de Fedegan, Hernán Vallejo Mejía, se opuso enérgicamente a las negociaciones y el gobierno, para neutralizarlo, lo nombra ministro de Agricultura a mediados de 1985.
con lo cual Hernán acepta de buena fe, buscando ayudar a la ganadería y al campo, pero el gobierno lo traiciona. Y su ministerio dura 5 meses. Había que silenciar a Fedegán y tranquilizar a las FARC, siempre las FARC. No obstante, a pesar de que el presidente Betancur optó por manipular a un hombre recto como Hernán Vallejo para callar la voz contestataria de Fedegán, nunca el presidente Betancur la emprendió contra el gremio ni tuvo represalias de ningún tipo por su posición frente a las negociaciones con la FARC. A Hernán Vallejo lo sucede un gran barranquillero, José Raimundo Sojo Zambrano, que enfrenta el resurgimiento del debate sobre la tierra y otro intento de reforma agraria a través de la Ley 30 de 1988. Sojo lidera las discusiones sobre la ley y asume la defensa del derecho a la legítima propiedad de la tierra mientras continúa denunciando la violencia contra los ganaderos. La FARC le habría de cobrar esa factura el 30 de septiembre de 1995, presidente Uribe. Con usted instituimos ese día como el Día Nacional del Ganadero. Lo buscaron en la tranquilidad de su retiro y lo asesinaron. La posición vertical de Fedegán, hoy calificada de política, cobra otra víctima, que no era la primera ni sería la última. Pocos meses antes, la FARC habían asesinado otro dirigente ganadero, Nelson Martelo Martelo, presidente de la Federación de Ganaderos de Sucre. El gobierno de Barco fue quizás el de mayor actividad expropiatoria en esa nueva fase de la reforma agraria. En consecuencia, fue igualmente intensa la posición de Fedegán contra el proceso, sin que ello implicara tampoco tratamiento discriminatorio. En la década de los 90, en medio de un campo incendiado por la violencia, de una actividad ganadera postrada y de gobiernos vacilantes en proteger de la violencia a la población rural, se levanta valerosa y solitaria la voz de otro presidente de Fedegán, Jorge Vival Martelo, para plantarle cara a la guerrilla, para exigir seguridad rural a los gobiernos y simultáneamente para entregarle a la ganadería el instrumento valioso de la parafiscalidad. Con su dispensa, presidente Uribe, no dude en calificar a Jorge Bisbal como uno de los precursores de la seguridad democrática. La ganadería no se rinde, fue su consigna en el Congreso Ganadero del año 2000, en medio de la más furiosa victimización del gremio, que contaba sus muertos y secuestrados por centenares. Jorge Bisbal llamó al coraje frente a la adversidad y ese año, en una clarísima y legítima posición política, Fedegán asumió a Álvaro Uribe como el candidato de los ganaderos a la presidencia de la República y a nadie le molestó. La FARC no deja cuenta impagada. Después de varios atentados a sus propiedades rurales, el 15 de octubre del 2003 utilizaron contra Jorge Bisbal, que afortunadamente contra Jorge Bisbal un arma de guerra, un rocket, buscando no fallar en su macabra intención, que afortunadamente se estrelló contra las gruesas paredes de la casona de Fedegán sin causar víctimas. Era la época de las gravísimas acusaciones de financiación ilegal de la campaña Samper, al punto que el Consejo Gremial Nacional, del que Jorge Bisbal era vicepresidente, pidió la renuncia del presidente. Ni en tan extrema situación Samper buscó retaliar contra Fedegán ni contra gremio alguno. Por el contrario, su apoyo fue fundamental para la expedición de la Ley 395
de 1997, también llamada Ley de Aftosa. A Jorge Bisbal lo persiguió la FARC, nunca el gobierno. La FARC, siempre la FARC, cruzándose en los destinos de Fedegan, como péndulo que siempre regresa, como una noria que vuelve siempre a momentos ya transitados. A partir del 2012, el presidente Santos instaló las negociaciones públicas que había iniciado en secreto al poco rato de ceñirse la banda presidencial. El primer tema fue la reforma rural integral y el tema de la tierra, un punto en honor de la FARC, su primera gran exigencia y la primera gran claudicación del gobierno. No puedo evitar referirme al discurso del presidente Santos en la Universidad de los Andes en el 2015, en el que, con gran menosprecio, señores ganaderos, con gran menosprecio por el sector rural, justificó la inclusión del primer punto diciendo, abre comillas, la FARC necesitan algo para mostrar. La posición de Fedegan no podía ser otra que el rechazo a que la problemática de la tierra y el futuro del campo se negocien con la FARC. Y peor aún, como una especie de comodín barato para satisfacerlas, para que pudieran mostrar algo. Vendría luego, presidente Uribe, el Foro Agropecuario de diciembre del 2012 en la Universidad Nacional y la negativa de Fedegan a validar con nuestra presencia algo que considerábamos sustancialmente ilegítimo. Desde entonces, amigos ganaderos, fuimos calificados enemigos de la paz y empezamos a estorbar al gobierno por cuenta de la FARC, siempre la FARC. Ganaderos, tal vez ya no somos su objetivo militar, pero nuestra situación hoy es más riesgosa frente al empoderamiento de la FARC. La legítima propiedad de la tierra, de nuestras tierras, está en la mira de la FARC a través de la reforma rural integral. Y lo que es todavía peor, la libertad y la honra de los ganaderos están también en la mira de la FARC a través de la jurisdicción especial. Y como si fuera poco, se dejaron de usar armas de guerra, pero hemos sido golpeados con el arma letal del abuso de la ley. Y las instituciones por atrevernos, doctor Fabio Echeverri, a disentir. Es también de Montesquieu la afirmación que, abre comillas, la mayor perversidad es la utilización de la ley contra el ciudadano. Cierre comillas, ¿o no, amigo presidente de Fedenaga en Venezuela? Hoy confluyen los mismos actores en escenarios diferentes. Un gobierno claudicante, cuando menos debería de estarlo gracias a los logros de la seguridad democrática, y una FARC que no oculta la satisfacción de un triunfo que no merecía. No en vano Timochenko afirmó que el segundo acuerdo final tenía sabor de victoria. Y con la arrogancia del vencedor lanzó su propuesta de un gobierno de transición, con un candidato sin resistencia en la otra parte. ¿Cuál otra parte? ¿Acaso la unión de la izquierda y otros sectores que, según se dice, ya está cocinado con la bendición del gobierno? El país debe estar alerta. La FARC avanza en su incursión en la política rodeada de excedidas garantías y prebendas. Por ello, lo que le fue birlado en el acuerdo a los sectores del no, tendremos que defenderlo en las urnas con el liderazgo definido del presidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente, mire, Planeta me acaba de mandar unos libros que usted gentilmente me prologó. Es un libro
en el que pretendo de alguna manera decirle al país, tráigame los libros por favor, al país, que a quienes votamos no nos quedaron debiendo. Porque entre la presión de las armas y el mandato claro de las urnas, el gobierno prefirió ponerle conejo. Estos libros que me acaban de llegar, mañana todos ustedes tendrán derecho a reclamar uno en un lugar que tendremos en especial para ustedes. El prólogo del presidente Uribe es un prólogo que a mí me enaltece y que está en este libro que mañana tendrán en sus manos para que ustedes comprueben la atrocidad de este acuerdo. Pero decía, presidente, el país tiene que estar alerta y con liderazgos definidos como el suyo tendrá que dar una batalla en las urnas. Porque usted, presidente Uribe, le devolvió al país la seguridad y la confianza cuando ya éramos considerados un Estado fallido. Usted será definitivo ahora para que al gobierno de transición se oponga un gobierno de la dignidad, que le devuelva a Colombia su ordenamiento constitucional y le restituya las instituciones violentadas, sin perjuicio de permitirle a la FARC una reincorporación a la sociedad y a la política en el marco del Estado de Derecho. Los ganaderos no queremos un gobierno de transición para facilitarle el camino a la FARC hacia la toma del poder. Los ganaderos exigimos, y más importante aún, participaremos en la construcción de un gobierno de la dignidad. Nadie puede olvidar que, ya no por las armas, pero las FARC no se han apartado un milímetro de su objetivo de la toma del poder. Nadie puede olvidar que ya tienen en el bolsillo un acuerdo que olímpicamente desoyó los derechos de la mayoría para satisfacer sus exigencias, en lo que representa una descarada confesión del maquillaje del acuerdo, vergonzosa para el gobierno. Timochenko declaró satisfecho que, abre comillas, flexibilizamos posiciones, pero no los principios. Lo grueso, la estructura fundamental del acuerdo quedó intacta, cierre comillas. ¿Qué les brinda el acuerdo a la FARC? Sus ecuaciones, amigos ganaderos, son perfectas para la toma del poder. Reforma rural integral igual a control territorial. Control territorial más garantías de participación, más banderas políticas y diría yo también, más el dinero del narcotráfico y la minería ilegal, igual a control social y político hacia la toma del poder. Alguna vez afirmé, en presencia del entonces procurador, que si no eran corregidas las distorsiones del programa de restitución de la Ley 1448 del 2011, terminaría convertida en la cuota inicial del control territorial de la FARC por cuenta de las falsas víctimas y el despojo a compradores de buena fe. Me llovieron rayos y centellas, pero nada ha cambiado. Hoy me atrevo a afirmar, ojo amigos ganaderos, que el control territorial de la FARC es la cuota inicial para su propósito inocultable, su objetivo final de la toma del poder bajo los postulados de un Estado comunista. Ya pasó en Venezuela. Porque sí, esa cuota inicial de la restitución debida e indebida en las zonas de influencia de la FARC, se le suman 3 millones de hectáreas del fondo gratuito, más 7 de formalización, más las zonas de reservas campesinas y las que se crearán, amén de la influencia en muchas regiones indígenas y afrodescendientes, el control territorial podrá superar 20 millones de hectáreas, casi la mitad.
de la frontera productiva agropecuaria. La FARC no abandonarán sus actividades delincuenciales de narcotráfico y minería ilegal. Y entonces, el control territorial efectivo se convertirá en dinero también en efectivo, lo cual hará imbatible su oposición frente a los partidos tradicionales. Lamentablemente, honorables senadores que nos acompaña, y doctor Carlos Holmes Trujillo, que su presencia a nosotros nos honra, la política no se practica hoy a partir del debate de las ideas, sino aceitada con los recursos del presupuesto. Pero sin duda alguna, los del narcotráfico son muy superiores y más expeditos que los que distribuyen los cupos indicativos. El control territorial, sumado a las garantías del acuerdo, como las 10 curules gratis, las 16 de la Cámara, si sea cuerpo ajeno, la financiación y las emisoras, entre otras, más las banderas políticas también regaladas, como la de hacer padrino de 10 millones nuevas de hectáreas entregadas a los campesinos, buena parte de ellos en zonas de colonización de la FARC, apuntan a un resultado inexorable, la toma del poder. En un posacuerdo, con la presencia agobiante de la FARC en el campo, los sectores de la producción agropecuaria llevarán la peor parte, con los ganaderos en primer lugar. Se me podrá tildar de apocalíptico, ya estoy acostumbrado, pero nadie podrá decir mañana que no advertí sobre sus riesgos, ya no latentes, sino presentes. Sin remedio, ya estamos enfrentados al posacuerdo con la FARC en el centro del escenario y el país no puede desentenderse de las implicaciones de tal situación. Por eso, amigos ganaderos, mi advertencia. Nadie podrá decir mañana, ganaderos de Colombia, nadie podrá decir mañana que no advertimos sobre los riesgos al derecho a la legítima propiedad de la tierra. Ante la presión de la FARC, no solo para completar los 3 millones de hectáreas, sino para restituir a unos despojados a otros y para sembrar el campo de zona de reserva campesina. Nadie podrá decir mañana que no advertimos sobre los peligros que para el ganadero se esconden tras la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctor Carlos Holmes, usted que ha sido una persona tan estudiosa de ese tema, que me resisto a esa jurisdicción especial a llamarla de paz. Peligros que se desprenden de una narrativa injusta e insostenible, escrita con la pluma envenenada de la FARC y promovida por la izquierda y ahora último hasta con el gobierno. Cafeteros, azucareros, palmeros, floricultores, porcicultores, todos los productores rurales son empresarios sin tacha. Los ganaderos, por la narrativa contemporánea, nos tachan de terratenientes, explotadores, evasores y hasta paramilitares. Bajo estos estigmas, bajo ese contexto, y lo pongo y lo subrayo, seremos tratados en la jurisdicción hecha a 4 manos con nuestros enemigos de siempre, la FARC. Nadie podrá decir que no alertamos sobre los peligros que se ciernen para el desarrollo rural, con una economía que privilegie el minifundio, el mismo engaño de siempre para el campesino, sin la certeza de una política asociativa, de asistencia técnica, de financiación y de acceso a mercado, que solo quedó en el panel de los acuerdos, como ha quedado siempre en el papel de los planes de desarrollo. A regañadientes, el nuevo acuerdo incluyó un ambiguo reconocimiento a la producción agropecuaria de gran escala, doctor Carlos Murgas, que sin desconocer el equilibrio, es la llamada a garantizar al país la seguridad alimentaria, a defendernos de la invasión a nuestro mercado interno y a permitir el acceso a los mercados internacionales. Es la llamada a generar empleo y bienestar sostenido y sostenible en el campo colombiano. Es el camino necesario de las exportaciones, en el que la ganadería podría ocupar un lugar importante en el urgente reemplazo de la renta petrolera. Habíamos dado pasos hacia adelante. Con el concurso
del difamado ministro Andrés Felipe Arias, avances que este gobierno ha desandado en su afán de retaliar contra Fedegan, con la pérdida de tiempo valioso y de recursos muy importantes del presupuesto nacional, cuando se rescindieron unilateralmente los convenios para el manejo de las guías de movilidad, de la trazabilidad y recientemente del manejo de la campaña de vacunación de aftosa. En la Cumbre de las Américas, en el 2002, Santos olímpicamente garantizó el acceso a carne colombiana a los Estados Unidos, negociados en los TLCs de su gobierno, presidente Uribe. Y nos dijo que el acceso a la carne en el mercado americano estaba a la vuelta de la esquina. ¡Qué cuadra tan larga! Resultó ser esta, porque todavía estamos esperando los resultados de esa cumbre en Cartagena. Con activa participación de Fedegan y del Fondo de Estabilización de Precios, el año pasado se adelantaron exitosas misiones comerciales en Asia, África, Oriente Medio, que un ministro charlatán, cuando no se las apropia, las menosprecia, calificándolas de turísticas e infructuosas solo porque contaron con la participación de Fedegan, con lo cual agravia a sus funcionarios y a los de Mincomercio. Y una notica muy breve a muchos amigos de la costa caribe. Antier el ministro de Agricultura dijo que iba a cerrar las exportaciones de animales en pie. ¿Se acuerdan del gran debate que nos tocó hacer en el año 2011 y 2012? Pues ahora es este ministro, cuando el precio se tonifica y cuando hay grandes oportunidades, especialmente para la costa caribe, que el ministro anunció antier que cerraba las exportaciones de animales en pie. ¿Qué pensarán unos contradictores muy singulares de la costa caribe colombiana? Hoy, presidente, mañana va a estar con nosotros Humberto Botero, su ministro de Comercio Exterior. Con el precio del kilo de novillo gordo a $3,17 en Estados Unidos y 1,42 en Colombia, y con un cambio altamente favorable, no podemos poner un kilo de carne en Estados Unidos. 3 veces más el precio en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pregúntenle, amigos ganaderos, al ministro de Agricultura. Pregúntenle si los más de 3,2 billones de pesos ejecutados entre el 2015 y el 2016, a dedo, sin un proceso de selección objetiva, pudieron haber servido para poder exportar a los Estados Unidos. Pregúntenle también al ministro por qué los industriales de la leche, con un precio internacional al alza, deciden bajarle la semana pasada 100 pesos al precio que le pagan al ganadero en la sabana de Bogotá y en Antioquia. Pregúntele al ministro si no son los mismos industriales, Colanta y Alquería, que cambian de sombrero para participar entusiastas en el foro que se organizó para intentar opacar nuestro Congreso Nacional de Ganaderos del día de hoy. Pregúntenle al ministro por qué todas las entidades del sector agropecuario se volcaron generosas sobre ese evento, pagaron 15 millones de pesos el stand por un día, aquí cuesta 1.500.000, y desatendieron, como obedeciendo una orden oculta, la invitación a nuestro evento, donde era tradicional su participación. ¿Será que los recursos de la promoción del sector se quitan o se dan al arbitrio de un ministro y también se están utilizando como instrumento de retaliación contra Fedegan? Pero la respuesta de estas entidades nos queda la sensación de que muchos nos siguen queriendo, pero les han prohibido por lo pronto querernos. Ganaderos, en un escenario de posacuerdo fariano y reforma rural integral bajo los postulados revolucionarios, el futuro no luce promisorio para Fedegan, para nuestra actividad, para nuestros derechos, para la producción agropecuaria y para el campo en general. Pero estamos advertidos y no estamos solos. El país entero y especialmente
el presidente Uribe nos acompaña. Ganaderos, amigos y amigas de Fedegan, y no se imagina cómo valoramos esta última condición en los tiempos que corren, cuando somos perseguidos por la defensa de nuestro credo, pues todo lo escrito, lo dicho y lo hecho durante 4 años de distanciamiento con el gobierno no son sino la expresión de esos valores y principios. Los ganaderos creemos en la libertad y el orden de nuestro escudo como fundamento de civilidad, y creemos en el imperio de la ley como máxima norma de convivencia y camino seguro de la paz. Los ganaderos creemos en la seguridad como derecho inalienable y bien fundante para cualquier proyecto de nación, y creemos en una justicia independiente para perseguir el delito en todas sus formas. Los ganaderos creemos en el derecho a la legítima propiedad, a la libre empresa, a la libre asociación, y creemos en un modelo de desarrollo equilibrado con la recuperación del campo como obligación constitucional del Estado. Los ganaderos creemos en las instituciones democráticas, en el gobernante como servidor público al servicio de la ley y de esas instituciones, que no la ley en las instituciones al arbitrio del gobernante. Y a pesar de nuestra dura realidad, Fedegan seguirá creyendo en el derecho a expresar y defender con libertad y respeto sus convicciones, sin amenazas, sin temores ni consecuencias por parte del gobernante. Ese es nuestro credo, nuestra armadura en los tiempos que corren, en los que el campo que hasta hoy conocimos, con todas sus dificultades, muy pronto habrá dejado de existir, reemplazado por uno en que la presencia de la FARC se hará sentir con fuerza y sin descanso, reclamándole al gobierno el cumplimiento de su reforma rural integral. En los tiempos que corren, la expropiación de la tierra estará a la orden del día para atender las exigencias de la FARC, sin que el nuevo acuerdo haya precisado sus condiciones, requisitos y procedimientos. En los tiempos que corren, la estigmatización de los ganaderos se va a recrudecer y estaremos expuestos a los sesgos de la justicia especial. Por eso, amigos ganaderos, en los tiempos que corren debemos reagruparnos alrededor de Fedegan. Debemos preservar nuestra institucionalidad centenaria, pues si la persecución ha afectado en algo nuestra fortaleza financiera e institucional, ha dejado intacto nuestros principios, el alma que alimenta el orgullo ganadero. En los tiempos que corren, presidente Uribe, Fedegan, el único gremio que ha expresado con valor y verticalidad sus desacuerdos, apartándose de la cómoda fluidez de las relaciones con el gobierno, seguirá levantando su voz para defender los derechos amenazados de los ganaderos. En los tiempos que corren, nadie nos podrá decir mañana que fuimos inferiores a las circunstancias, que no advertimos sobre los riesgos del posacuerdo. En los tiempos que han de correr, la parafiscalidad volverá a su casa, de donde nunca debió salir. No es una promesa, es un compromiso. Por eso mañana a los presidentes de los comités que están con nosotros, les pedimos que a las 12 del día firme un poder para el doctor José Roberto Sáchica para establecer una acción de cumplimiento contra un gobierno que viola la ley, la ley 89 de 1993, que obliga al doctor Jorge Vial, porque usted tramitó esa ley, a entregarle la parafiscalidad a Fedegan. El gobierno está violando la ley y al gobierno hay que exigirle que la cumpla, porque la ley no es para hacer lo que le da la gana al gobierno. En los tiempos que han de correr, la institucionalidad gremial curará sus heridas y renacerá fortalecida.
Repetiremos la gesta de Miguel Santamaría Dávila y Fedegan insistirá en el fortalecimiento y la ampliación de la base gremial. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. Y en los tiempos finalmente que corren y en los que han de correr, seguiremos defendiendo nuestros principios y trabajaremos para hacer grande la ganadería colombiana. No es una promesa, es un compromiso. Muchas gracias.